Hola, ¿qué tal? Quiero agradecer la invitación a la Sociedad Mexicana de Gastroenterología y a Novo Nordisk por haberme invitado a participar en este gran evento. Y en estos minutos hablaré precisamente de esta parte de repensar a la obesidad y descubrir la ciencia detrás de esta enfermedad que es muy importante. Esta es la declaración de patrocinio para este evento y lo que veremos durante estos minutos precisamente es hablar un poco sobre epidemiología, fisiopatología, el abordaje del paciente que cursa con obesidad, tratamiento y destacaré los beneficios de los tratamientos disponibles en México, específicamente liraglutida, para posteriormente hacer mención de las conclusiones. Y algo que es muy importante recordar es que, bueno, definitivamente obesidad es un problema de salud pública. En nuestro país ha habido un incremento en cuanto al número de casos. Vemos que la prevalencia, por ejemplo, con respecto a la reportada en 2012, que era del 32.4% a nivel nacional, se incrementó a un 36.1% para la última encuesta nacional de salud y nutrición de 2018-2019. Algo que hay que tratar de analizar también es que existen diferentes criterios diagnósticos para hablar de obesidad. Y uno de los más empleados es precisamente el índice de masa corporal. A partir de 30 se considera como obesidad, y cuando consideramos este criterio diagnóstico, la prevalencia en nuestro país para hombres es del 30.5% y para mujeres del 40.2%. Sin embargo, hay que recordar que existen otros criterios que son un poco más específicos, y estos criterios son hablar de la circunferencia de la cintura, porque este es un marcador indirecto de grasa visceral y es de alguna manera un poco más preciso para hablar de obesidad con respecto a un índice de masa corporal que simplemente implica una fórmula de tamaño. En esta misma población, si aplicamos el criterio diagnóstico de circunferencia de cintura, vean cómo esa prevalencia, que era alrededor del 35% en hombres, se incrementa un 72.7% y para las mujeres hasta del 88.4%, lo cual quiere decir que podríamos identificar un mayor número de personas si empleamos este criterio diagnóstico. Y por otra parte, han cambiado también los conceptos. Tradicionalmente se pensaba o se consideraba la obesidad como un problema estético, como un problema de moda, y definitivamente no es así. Cada vez son más las sociedades que se suman a considerar a la obesidad como una enfermedad crónica, dado que cumple con todos los criterios. Es una enfermedad poligénica, es una enfermedad multifactorial que obviamente va asociada a comorbilidades, y que el principal o la principal característica de esta alteración es un incremento en el porcentaje de grasa. Y vemos aquí cómo realmente esta consideración para una enfermedad crónica tiene que ver porque hay procesos fisiopatológicos ya bien establecidos. Y por otra parte, la asociación con comorbilidades importantes que van a afectar definitivamente tanto la calidad de vida como el estado de salud y la esperanza de vida para cada uno de los pacientes. Hablando entonces de que se tiene que cambiar o repensar este concepto, en el que no necesariamente implica un desequilibrio entre lo que yo consumo y lo que yo gasto de energía, porque eso sería muy fácil de tratar. Simplemente disminuimos el consumo de alimento e incrementamos actividad física. Pero sabemos que no es así. ¿Por qué? Porque hay factores genéticos que participan en el desarrollo de obesidad. Y entre más es la carga genética, mayor es la probabilidad de tener o un índice de masa corporal más alto o un incremento en el porcentaje de grasa. Por otra parte, también hay alteración en diferentes vías de señalización que proceden tanto del sistema gastrointestinal como de tejido adiposo, o alteración en la regulación del hipotalámica en el centro de saciedad o en el centro también del apetito. Pero también se han involucrado ciertas áreas como tiene que ver el sistema mesolímbico, que participa en la parte de recompensa con respecto también a alimentos. Entonces, hay una interacción muy importante prácticamente en todas estas situaciones. Hay que tomar en cuenta también el aspecto social, el aspecto cultural, o ciertos fármacos que podrían también condicionar un incremento del peso corporal. La participación del cerebro es muy importante con respecto a la regulación del apetito. Y aquí podemos observar cómo en sujetos que cursan con obesidad
hay un incremento prácticamente en ciertas áreas que tienen que ver con la regulación del apetito, áreas que quedan de alguna manera prendidas incluso posterior a que el paciente ha ingerido cierta cantidad de alimentos. Y esto es muy diferente tanto en sujetos que tienen obesidad como en aquellos sujetos que tienen un peso normal o sujetos delgados. Y por otra parte también existen alteraciones bioquímicas como repercusión también de alteraciones a nivel periférico. Por ejemplo, sabemos que una persona que vive con obesidad puede tener un incremento también en triglicéridos. El hecho de que exista una hipertrigliceridemia también condiciona ciertas alteraciones, impidiendo, por ejemplo, o disminuyendo el transporte de leptina hacia el sistema nervioso central. Entonces, sabemos que existe cierto grado de resistencia a la leptina en el sistema nervioso y que esto podría jugar un papel importante en cuanto a la regulación del apetito. Pero también se habla de un proceso inflamatorio a nivel del sistema nervioso central condicionado por el paso de citocinas inflamatorias a través de la barrera hematoencefálica en sujetos que cursan con obesidad. Hay una proteína, que es la proteína GP, que de alguna manera funciona como un regulador para evitar el paso de ciertas sustancias que podrían ser inflamatorias a nivel del sistema nervioso central, y se ha documentado que en aquellos sujetos que cursan con obesidad esta proteína está disminuida, lo cual favorece mayor permeabilidad de la barrera hematoencefálica a ciertas sustancias que pueden incrementar estrés oxidativo también a nivel hipotalámico. Y la otra situación muy importante es hablar de las complicaciones asociadas a obesidad. Y sabemos definitivamente que obesidad contribuye de un 7 hasta un 41% con la prevalencia de cierto tipo de cáncer, cáncer sobre todo hormonodependiente, por ejemplo, cáncer de mama, cáncer de próstata, cáncer de colon también es más frecuente en este grupo de pacientes, pero también obesidad contribuye hasta en un 23% con la carga para enfermedad isquémica del corazón, contribuye con el 44% para la carga de diabetes y obviamente también hay trastornos gastrointestinales. Sabemos que colelitiasis es más frecuente entre mayor sea el índice de masa corporal, hay mayor prevalencia o proporción de pacientes que cursan con enfermedad por reflujo o también hígado graso no alcohólico. Y aquí les presento también en esta tabla, ustedes pueden ver cómo hay un incremento en el riesgo relativo para diferentes comorbilidades, tanto en hombres como para mujeres, pero cómo este riesgo es significativamente importante en ambos casos. Y por otra parte también el cerebro, si bien participa en la patogenia de obesidad, también sufre las consecuencias. Entonces se ha observado alteraciones como demencia, ansiedad, depresión, y esto tiene que ver mucho, no nada más con el proceso de inflamación que se genera en obesidad, sino también con la participación de enfermedades o complicaciones que van asociadas a este problema, como sería un metabolismo normal en los lípidos, procesos inflamatorios, hipertensión arterial, alteración en el metabolismo de los carbohidratos. ¿Cómo vamos a abordar nosotros, tomando en cuenta que existen todas estas alteraciones, a un paciente que cursa con obesidad? Tradicionalmente se consideraba o se estadificaba la obesidad en base a índice de masa corporal y se hablaba de una obesidad grado 1, 2 o 3 y en base a eso se planteaban diferentes estrategias de tratamiento. Recientemente también se ha cambiado esta postura y hablamos ahora de un sistema de estadificación de EOS, que es un sistema de clasificación de Edmonton, en el cual se considera tres esferas. Por una parte, se habla de la parte médica, del aspecto psicológico y de la parte funcional. Y dependiendo del grado de afección en cada una de estas áreas, si no existe alteración, si existe una enfermedad subclínica, una enfermedad establecida o una enfermedad terminal, se da cierto puntaje. Y podríamos entonces tener diferentes fenotipos. Pacientes con un mismo índice de masa corporal, pero con una estadificación en base a EOS completamente distinto. Y eso es importante porque permite individualizar el tratamiento. Hay que recordar que el tratamiento en las personas que viven con obesidad es un tratamiento multidisciplinario. Y obviamente el equipo que va a integrar este equipo o a este grupo de médicos que van a abordar este problema, pues no va a ser el mismo en cada caso. Algunos tendrán prioridad tanto por la valoración psicológica, probablemente en otros se requiera mayor participación de rehabilitación o de cardiología o de endocrinología. ¿Cuáles son las estrategias con las que se cuenta para
generar una reducción en cuanto al peso corporal como parte de una de las metas de tratamiento, porque las otras metas son principalmente evitar la progresión de complicaciones crónicas o lograr el control de aquellas complicaciones que ya estén presentes. Y hay diferentes estrategias, desde modificaciones en el estilo de vida. Pero ven, aquí lo importante es establecer metas realistas. Tan solo una reducción del peso de un 3 a un 10% logra generar impacto de una manera positiva para evitar la progresión o la aparición de todas las comorbilidades asociadas a obesidad. Y el impacto que tiene cada una de las intervenciones en relación a la reducción del peso corporal va a estar determinado, por ejemplo, en intervención en el estilo de vida que comprende un plan de alimentación y actividad física, podríamos lograr una reducción alrededor de un 3 a un 5% del peso corporal. Cuando hablamos de tratamiento farmacológico, esto se puede incrementar hasta una reducción de un 10% y en algunos casos hasta una reducción de un 15% del peso corporal. Y obviamente también existe la alternativa quirúrgica, que es con la que definitivamente va a existir también una mayor reducción del peso corporal, pero hay unas indicaciones precisas que comentaré un poco más adelante con respecto a este tipo de abordaje terapéutico. Si bien las modificaciones en el estilo de vida son la piedra angular en el tratamiento, vean cómo se han establecido diferentes planes de alimentación, desde dietas muy bajas en calorías, aquellas dietas en las cuales se hace cierta modificación en el aporte calórico más terapia conductual, o dietas muy bajas en calorías más terapia conductual, dietas ricas en grasas, dietas ricas en proteínas. Cada una de estas ha mostrado un beneficio adecuado con respecto a la reducción del peso corporal en los primeros meses de tratamiento, pero el seguimiento a largo plazo prácticamente va acompañado de una reganancia de peso. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que siguen siendo la parte fundamental o la base del tratamiento, al ser una enfermedad crónica, obesidad requiere un tratamiento a largo plazo. Es decir, el objetivo a largo plazo es mantener esa reducción de peso. Y simplemente con las modificaciones en el estilo de vida esto no se logra. Y tiene mucho que ver con procesos fisiopatológicos ya bien establecidos. No necesariamente traduce una cuestión de voluntad. No quiere decir que el paciente no quiere llevar a cabo el plan de alimentación. Aunque lleve el plan de alimentación, va a generar o se van a generar cambios importantes para que recupere ese peso que se perdió. Y vemos aquí en esta gráfica realmente esta parte que se hace mención en cuanto al punto de ajuste del peso corporal. Es decir, normalmente tenemos ya un punto o un peso habitual. Prácticamente todo el organismo, todo el metabolismo se ha de alguna manera coordinado para mantener este peso corporal. Y cuando por alguna razón existe un leve incremento de peso o una reducción de peso, se van a generar cambios para regresar nuevamente a este punto de ajuste o este punto de referencia. Sin embargo, decía que hay diferentes participaciones en el sistema nervioso central para la cuestión de obesidad. Y pareciera ser que esta parte hedónica o la parte del sistema mesolímbico, que no tiene nada que ver con la regulación de energía a nivel hipotalámico, cuando esta parte hedónica o este sistema mesolímbico es el que predomina, existe una cantidad de alimento que no tiene nada que ver con el requerimiento energético. Y esto va a generar una ganancia de peso que finalmente va a poder modificar mi punto de referencia del peso corporal. Entonces, si a los 18 años pesaba yo 60 kilos y he generado mayor consumo de alimentos por una sobreactivación de este sistema mesolímbico, ese punto de referencia ahora con esa ganancia de 10 o de 15 kilos se va a convertir en ese nuevo punto de referencia. ¿Qué pasa cuando yo genero una reducción en el peso corporal? Bueno, pues hay ciertos procesos bioquímicos que se van a generar, como va a ser disminución de ciertas hormonas que tienen una información anorexigénica y se va a incrementar la vía de señalización orexigénica. ¿Para qué? Para que de alguna manera se recupere ese peso perdido. Y por otra parte, el gasto energético también disminuye. Por lo tanto, estos mecanismos de reganancia de peso van a estar presentes en todo momento y es con lo que hay que luchar cuando hablamos de un tratamiento a largo plazo. Simplemente las modificaciones en el estilo de vida no serán suficientes para poder bloquear estos mecanismos de reganancia. Y ahí es donde juega un papel muy importante el tratamiento farmacológico. Ustedes pueden ver en esta siguiente gráfica cómo en esa línea
en azul rey, es el descenso que se tiene en cuanto al peso corporal y cómo se mantiene esta reducción en el peso corporal a 52 semanas cuando se emplea una terapia combinada, tanto modificación en el estilo de vida más tratamiento farmacológico. Muy importante recordar que el tratamiento farmacológico sin un plan de alimentación o sin modificación en el estilo de vida tampoco funciona. ¿Y qué es lo que tenemos como alternativas farmacológicas para tratamiento de obesidad? Aquí les presento, básicamente hay 4 fármacos que han sido aprobados como tratamiento a largo plazo. Y este es el resultado con respecto a un metaanálisis de estos 28 estudios y evaluando la proporción de pacientes que logran una reducción de peso del 5% o del 10% del peso corporal. Uno de los primeros fármacos aprobados para tratamiento de obesidad por FDA fue precisamente Orlistat, aprobado en 1999. Vean que la proporción de pacientes que logran una reducción del 5% del peso corporal es alrededor del 44%. Y 20% de estos pacientes logran una reducción de 10 o más por ciento del peso corporal. Y después tenemos naltrexona, bupropión, fentermina, topiramato, que son terapias combinadas allá una proporción fija de cada uno de sus componentes. No la tenemos disponible en México, pero también están aprobados para tratamiento a largo plazo. Y liraglutida, que se aprobó por FDA para tratamiento de obesidad a una dosis de 3 miligramos en 2014. Vemos aquí la proporción de pacientes que logran una reducción en cuanto al 5% y al 10% del peso corporal, con estas 4 alternativas, como puede ser desde un 44 hasta un 75% o desde un 20 hasta un 54%. ¿Qué es lo que tenemos en México? En México tenemos 2 alternativas para tratamiento a largo plazo. Uno es Orlistat y el segundo sería liraglutida a 3 miligramos. Y este estudio, que es un estudio también a largo plazo, un estudio a 104 semanas, tiene la ventaja de que aquí estamos comparando diferentes dosis de tratamiento con liraglutida versus el otro tratamiento que ha sido aprobado como una alternativa a largo plazo, que es el caso de Orlistat. Ustedes pueden observar en esa línea verde al grupo de pacientes que estuvo en tratamiento con Orlistat y al final de 104 semanas tuvo una reducción de 4.9 kilogramos, comparado, por ejemplo, con la dosis de 3 miligramos que se observa en la línea azul rey, y hay una reducción hasta de 9.7 kilogramos de peso, lo cual muestra superioridad con respecto al tratamiento con Orlistat. Las otras líneas que podemos ver en la gráfica corresponden a diferentes dosis. Hay que recordar que cuando nosotros iniciamos liraglutida, se inicia a una dosis de 0.6 miligramos cada 24 horas y el tratamiento se mantiene por una semana y posteriormente se va haciendo una progresión de la dosis. Incremento a 1.2, 1.8, 2.4 y finalmente 3 miligramos. ¿Por qué? Porque la dosis con la cual ha sido aprobada liraglutida para tratamiento para obesidad es de 3 miligramos, que es en donde se va a observar el mejor efecto terapéutico. ¿Y en dónde entra la participación de liraglutida como un tratamiento para obesidad? Hay que recordar que hay también dentro a nivel hipotalámico hay neuronas que van a participar en la regulación de la saciedad. Bueno, pues en el caso de liraglutida tiene un efecto sobre la estimulación de neuronas productoras de propiomelanocortina y de GABA. Y estas, a su vez, tienen un efecto anorexigénico. Y por otra parte, se va a bloquear también lo que es el efecto de neuropéptido Y, que tiene un efecto orexigénico. Y de esa manera se favorece la saciedad. Y liraglutida, pues es un agonista del receptor de GLP-1. Hay que recordar que este péptido similar al glucagón tipo 1, este péptido similar al glucagón tipo 1 se produce en las células L del intestino. Sin embargo, tiene una vida media muy corta, alrededor de unos 2 o 3 minutos, porque es rápidamente degradado por la dipeptilpeptidasa tipo 4 y tiene diferentes funciones. Y lo que se observó es que definitivamente en el caso de liraglutida tiene una homología muy importante con este GLP-1 nativo. Pero ¿en dónde entra la participación de GLP-1 y la regulación del apetito? Bueno, pues se vio que hay ciertas áreas que permanecen activas o que se prenden posterior a la ingesta de alimentos a nivel del sistema nervioso central y que curiosamente coinciden con la elevación de GLP-1 también en el postprandio. Veamos aquí
que en el caso del liraglutida tiene ciertas modificaciones en cuanto a la estructura, y el hecho de que se modifique es para que sea resistente a la degradación por la dipeptidilpeptidasa tipo 4, entonces la vida media se incrementa. Pero por otra parte, al aplicar liraglutida tendremos concentraciones mayores a las fisiológicas que van a lograr tener un impacto muy importante sobre el sistema nervioso central, precisamente para poder tener o favorecer la parte de saciedad. En modelos animales se ha mostrado cómo hay mayor concentración, por ejemplo, en este caso de liraglutida, en ciertas áreas que participan en la regulación del apetito, como sería el núcleo supraóptico, en la decusación supraóptica, también en los núcleos paraventriculares, en el núcleo arcuato, en la eminencia media, situaciones que van a favorecer que tanto la activación, como ya había yo mencionado, de estas neuronas productoras de propiomelaanocortina y de GABA tengan un efecto inhibitorio o un efecto anorexigénico, y obviamente también tratando de bloquear el efecto de las neuronas productoras de neuropéptido Y, con lo cual vamos a favorecer mayor saciedad y disminución del apetito. ¿Cuál es la evidencia clínica con respecto al liraglutida? Bueno, pues el programa de desarrollo clínico SCALE es un programa que se diseñó precisamente para evaluar la eficacia del liraglutida a 3 miligramos en pacientes con obesidad. Diferentes estudios, aquellos pacientes o aquellos estudios que involucraron únicamente pacientes con obesidad, el análisis que se hace en aquellos sujetos que tienen prediabetes, en pacientes que tienen apnea del sueño, o un estudio también para evaluar la eficacia a largo plazo, que es el estudio SCALE mantenimiento. ¿Y cuáles fueron los resultados? Bueno, pues en todos estos estudios se observó que liraglutida 3 miligramos genera una reducción del peso corporal que puede ir desde un 5.7 hasta un 8%. Y vemos que la proporción de pacientes que logra esta meta de control de más de 5% del peso corporal va alrededor desde un 46.4% hasta un 63.2% de los pacientes. Algo muy importante es que incluso en aquellos sujetos que logran una reducción del 5% del peso corporal simplemente con modificaciones en el estilo de vida, cuando se agrega liraglutida 3 miligramos se genera una reducción adicional, lo cual hace que definitivamente se muestre este efecto aditivo, este efecto sinérgico de liraglutida, como lo mostró el estudio del SCALE mantenimiento. Y por otra parte, hay que evaluar también estos efectos pleiotrópicos que tiene liraglutida. Y en ese sentido hay que recordar que hay una asociación muy estrecha entre obesidad y diabetes. Obesidad simplemente incrementa hasta casi 5 veces la probabilidad de que una persona tenga diabetes. El hecho de tener prediabetes sin obesidad incrementa la probabilidad casi 7 veces de que el paciente progrese de prediabetes a diabetes. Pero cuando se tiene obesidad y ya se tiene intolerancia a carbohidratos, la probabilidad de progresar a diabetes es casi de 18 veces más. Y hay estudios que han mostrado precisamente este beneficio de prevención a progresión a diabetes cuando se emplea terapia específicamente para obesidad. Uno de estos estudios fue el estudio GENDOS, un estudio con Orlistat, en el cual se incluyeron 3.305 sujetos, 21% de ellos tenían prediabetes. Hubo una reducción importante en cuanto al peso corporal, el estudio se llevó a 4 años, y la incidencia en aquellos que ya tenían prediabetes, la incidencia de diabetes se disminuyó hasta un 52%. Otro de los fármacos que ha tratado de evaluar el impacto en relación a prevención de diabetes es topiramato con fentermina. Un estudio que incluyó a 2.092 sujetos, tanto normoglucémicos como algunos con prediabetes, y en un seguimiento a 56 semanas se observó una reducción del 53% de la incidencia para diabetes mellitus. Y el estudio SCALE de prediabetes, que incluyó 2.254 sujetos con prediabetes, en un seguimiento a 160 semanas, mostró una reducción en cuanto a la incidencia de diabetes del 80%. Hay que recordar que uno de los estudios clásicos de prevención para diabetes es precisamente el estudio del programa de prevención en diabetes, en el que metformina generó una reducción de la progresión hasta un 38%, y que es uno de los fármacos que habitualmente empleamos como un fármaco para evitar la progresión de prediabetes a diabetes. Bueno, pues en el caso del liraglutida
tiene una reducción del 80% en cuanto a la incidencia de diabetes. Y el número de pacientes a tratar para evitar un caso nuevo de diabetes, vean cómo en el caso del liraglutida tan solo se requiere 3 pacientes tratados durante 160 semanas para poder evitar un caso de diabetes mellitus. Y la otra situación que también es muy importante es que aquellos sujetos que cursan con prediabetes, tan solo vean que a las 28 semanas de tratamiento el 70% de ellos logra ya la normoglucemia, comparado simplemente con una terapia estándar, modificación en el estilo de vida, en el que el 30% de los sujetos logra la normoglucemia simplemente con modificar el estilo de vida, pero 40% de ellos no, o más bien el otro 70% no lo logra. Y sí tengo un mayor impacto cuando utilizo liraglutida más modificación en el estilo de vida. Y esta proporción se mantiene siendo superior en el seguimiento del estudio desde la semana 28 hasta que finaliza, que es la semana 160. La otra situación es recordar que hay ciertos efectos pleiotrópicos, entonces mejora la sensibilidad a la insulina porque favorece liberación de insulina, pero también tiene beneficios a nivel del endotelio, lo cual se ha asociado con liberación de óxido nítrico y disminución de presión arterial. Y aquí les muestro algo que es muy importante porque si bien comento que tiene un efecto para mejorar la normoglucemia, ¿cómo lo hace? Es que existen receptores para GLP-1 a nivel de la célula beta. Y hay que recordar que el principal estímulo en la célula beta para la liberación de insulina es la glucosa. Entonces, entra glucosa, se despolariza la célula, entra calcio en la célula beta y se liberan los gránulos que contienen ya insulina. Cuando liraglutida se une a este receptor, nuevamente va a ocurrir que existe un incremento en el AMP cíclico a nivel de la célula beta. Hay nuevamente mayor movilización de calcio y por lo tanto liberación de los gránulos que ya contienen insulina. Sin embargo, es muy importante mencionar que este efecto liberador de insulina depende de la concentración de glucosa. Eso ha permitido que el liraglutida se pueda emplear en sujetos con obesidad sin diabetes y tan solo la reducción que existe en glucosa de ayuno es de 7 miligramos, es decir, no produce hiperglucemia. Pero la liberación de insulina que va a favorecer cuando una persona tiene ya prediabetes o tiene mayor concentración de glucosa es que la liberación de insulina va a ser mayor o lo suficiente para mantener la normoglucemia sin incrementar el riesgo para hipoglucemia. Y el otro efecto, que también es muy importante, tomando en cuenta que un buen porcentaje de nuestra población que cursa con obesidad también tiene hipertensión arterial, vean cómo en todo el programa del desarrollo clínico del programa SCALE se observó una reducción en cuanto a presión arterial sistólica, que va de 2.8 hasta 4.2 milímetros de mercurio. Una situación muy importante porque no incrementa el riesgo en aquellos pacientes que tienen hipertensión arterial. Y hay otro grupo de pacientes que tendrá que ser considerado para cirugía bariátrica como otra parte de la alternativa de tratamiento, como pacientes con un índice de masa corporal igual o mayor a 35, ya con comorbilidades que tengan cierto grado de resistencia al tratamiento, tanto de modificación en el estilo de vida como tratamiento farmacológico, o pacientes con un índice de masa corporal igual o mayor a 40, en el cual también incluso el manejo de las comorbilidades o de las complicaciones asociadas es un poco más complejo de lograr un control adecuado de cada una de estas complicaciones cuando el grado de obesidad es importante. Entonces, en estos casos en particular, bueno, pues la cirugía para reducción de peso podría ser una alternativa. Sin embargo, también hay que recordar que no necesariamente se traduce en que sea la única opción terapéutica. Y hablaba yo de esos mecanismos de reganancia de peso. En estas gráficas ustedes pueden observar cómo hay una reducción de peso importante posterior al procedimiento quirúrgico, una reducción hasta del 40.7% del peso corporal, pero cómo después de cierto tiempo existe una reganancia de peso, porque esos mecanismos van a estar presentes en todos los casos. Y aquí nuevamente el tratamiento farmacológico cada vez va tomando más fuerza, es decir, hay que requerir tratamiento a largo plazo. Y ustedes pueden ver aquí el efecto que tiene el liraglutida 3 miligramos posterior a tratamiento quirúrgico y nuevamente cómo existe una reducción del peso corporal en aquellos pacientes que ya estaban teniendo cierta reganancia del peso.
En resumen, vean aquí cómo en el estudio SCALE, hasta cuando evaluamos a pacientes con obesidad y con prediabetes, hubo una reducción del peso corporal hasta del 8%, y el 80% de ellos logró mantener esta reducción en el peso en un seguimiento incluso a 3 años. En el estudio SCALE Diabetes hay que recordar que hay ciertos fármacos que pueden incluso hacer un poco más compleja la reducción de peso corporal. La reducción fue del 6% y una reducción adicional de 1.3 puntos porcentuales en hemoglobina glicada. En el estudio SCALE Mantenimiento vemos aquí cómo el 81% de los pacientes logran mantener esta reducción de más del 5% también después de un año de seguimiento, y como el 6.2% de ellos tienen una pérdida adicional cuando ya había logrado tener incluso una respuesta adecuada simplemente a modificaciones en el estilo de vida. ¿Qué pasa con respecto a seguridad? Pues obviamente al ser un fármaco que no nada más va a actuar a nivel del sistema nervioso central, sino que el efecto periférico que tiene sobre el tracto gastrointestinal es que va a retrasar el vaciamiento gástrico. Uno de los efectos gastrointestinales más frecuentes es que se puede presentar náusea o vómito. Sin embargo, hay que considerar que este efecto es un efecto transitorio cuando se llega a presentar, y en un periodo de 15 días esto tiende a desaparecer. De hecho, la estrategia precisamente es iniciar con la dosis baja de 0.6 miligramos e ir titulando cada semana hasta llegar a la dosis que es la aprobada, que es la dosis de 3 miligramos. Y con esta titulación se permite disminuir de una manera muy importante el número o la proporción de pacientes que van a presentar estos efectos gastrointestinales. Con respecto a pancreatitis, realmente no se ha observado que existe una causalidad entre agonistas de receptor de GLP-1 y pancreatitis. Tanto el paciente que cursa con obesidad como el que tiene diabetes tipo 2 tiene mayor riesgo de cursar con este tipo de situaciones. Y hay estudios de seguridad también con liraglutida con respecto a cierto tipo de neoplasias. No se ha observado que incremente ninguna. Durante el programa o el estudio SCALE se evaluaron 10 eventos de CA de mama. Cabe mencionar también que no se observa como tal una causalidad. Ahorita les voy a comentar un poco sobre lo que se ha investigado con respecto a la participación de liraglutida en estudios in vitro con respecto a cierto tipo de neoplasias. Si bien los estudios en modelos animales mostraron que había específicamente en ratones un incremento, por ejemplo, para cáncer medular de tiroides, es porque las células parafoliculares del ratón expresan receptores para GLP-1. Es una situación que no se ve o que no se observa en humanos. Todos los estudios clínicos que han involucrado agonistas de receptor de GLP-1 en humanos no han mostrado un incremento en cuanto a cáncer medular de tiroides. Sin embargo, por el hallazgo que se observa en estos estudios en modelos animales, simplemente se hace la recomendación de pues no emplearlo en aquellos pacientes que tengan antecedente personal o antecedente familiar de cáncer medular de tiroides o neoplasia endocrina múltiple tipo 2. Y se hace un estudio también post-hoc, posterior a todo lo que incluyendo a todo lo que son los ensayos clínicos del programa SCALE, para evaluar la parte de seguridad cardiovascular o eventos cardiovasculares mayores, en donde definitivamente no se documentó que existiera un incremento para eventos cardiovasculares mayores en este grupo de pacientes, ni tampoco un incremento para efectos o alteraciones de tipo neuropsiquiátrica. Y quiero mostrar aquí dos estudios, que son estudios que se han hecho in vitro, en el cual se habla de la participación de liraglutida en ciertas células de cáncer de mama, células específicamente MCF7. Y lo que se trataba de observar era el impacto que tiene el liraglutida a diferentes concentraciones y en cuanto a tiempo de exposición para ver la tasa de sobrevida de esta línea celular de cáncer de mama. Y ustedes pueden ver cómo en esas barras en azul rey se observa que la tasa de sobrevida de estas células neoplásicas incluso es menor a mayor concentración de liraglutida y es menor a mayor tiempo de exposición, lo cual podría sugerir que liraglutida podría tener cierto efecto de beneficio en este grupo de pacientes. Quiero aclarar que estos son estudios in vitro y tendrá que desarrollarse algunos estudios o ensayos clínicos para poder evaluar bien la participación de liraglutida en este tipo de situaciones. Y hay también mucha inquietud con respecto a cáncer diferenciado de tiroides y agonistas de receptor de GLP-1.
En el caso del liraglutida también se ha evaluado qué pasa con la proliferación de células de cáncer papilar de tiroides a diferentes concentraciones de liraglutida y también por tiempo de exposición. Y lo que se ha observado es que no incrementa la proliferación celular de este tipo de cáncer. Cáncer papilar de tiroides es hasta cierto punto más frecuente en personas con obesidad y en personas con diabetes mellitus tipo 2, pero se puede emplear de manera segura. No hay ninguna interacción con este tipo de neoplasia. ¿Cuál es el lugar que ocupa la liraglutida? En las diferentes guías de tratamiento. Y quiero resaltar aquí básicamente dos. Las guías europeas publicadas en 2019, quiero comentar que en Europa solamente hay 3 fármacos aprobados como tratamiento a largo plazo para obesidad, y bueno, se considera en primer lugar liraglutida, Orlistat, y también tenemos a bupropión con naltrexona. Y resaltar también las guías canadienses publicadas en 2020, en donde ellas hacen todavía algo más específico porque jerarquizan el tipo de tratamiento farmacológico en base a la evidencia y en base al perfil del paciente. Y consideran que si lo que se está buscando es una pérdida de peso, también consideran 3 alternativas. En primer lugar, liraglutida, en segundo lugar, bupropión, naltrexona y en tercer lugar, Orlistat. Y consideran que cuando lo que se busca es mantener peso a largo plazo, solamente consideran 2 situaciones, liraglutida y Orlistat. Para el fenotipo de obesidad más diabetes mellitus tipo 2, nuevamente consideran a liraglutida en primer lugar, bupropión, naltrexona como segunda alternativa y Orlistat como una tercera opción. Y finalmente, cuando se perfila al paciente que tiene prediabetes, sobrepeso u obesidad, hablamos de que se considera como primera línea liraglutida y en segundo lugar Orlistat. Entonces, como ustedes pueden observar, ¿qué podríamos concluir de esta charla? Primero, que obesidad es una enfermedad crónica. Ya había yo comentado, una enfermedad multifactorial que requiere tratamiento a largo plazo. 2, la reducción de peso tiene un impacto muy importante para disminuir el riesgo de comorbilidades, tanto de que aparezcan como de que progresen. Y liraglutida ha mostrado reducción de peso corporal a largo plazo, previo y posterior a cirugía bariátrica, disminución en progresión a diabetes mellitus, disminución en presión arterial sistólica, lo cual brinda un amplio perfil de seguridad, por lo que se considera de primera línea en las guías de tratamiento. Quiero agradecer mucho la atención que ustedes tuvieron a llevar a cabo para esta presentación. Muchas gracias.